y son llamadas parábolas del reino, pero tienen que ver con la vida cristiana y también con la vida de la iglesia, porque aunque hace unos años atrás había toda una discusión si estas parábolas correspondían a la iglesia o no, y hubo un movimiento dentro de la escuela de interpretación de la dispensacionalista, los ultradispensacionalistas, que llegaron a decir que el Evangelio de Mateo tenía sectores que no debíamos ni leerlos en la iglesia porque correspondían al reino de Israel. Y la verdad es que el reino, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él era el reino de los cielos. Luego dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y luego le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y ahí el Señor sí aclaró, hay un programa. Y San Pablo en Romanos 9, 10 y 11 explica de manera muy clara que Dios tiene un programa para Israel. La iglesia no es Israel, pero eso no significa que cuando el Nuevo Testamento habla del reino, se refiera exclusivamente y únicamente al pueblo de Israel. El reino de los cielos es el Señor Jesucristo reinando, ¿sí? Y el Señor nos enseñó que cuando oramos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Por lo tanto, el reino de Dios es la administración, la soberanía, el control, el dominio de Jesucristo en el corazón de aquellos que somos sus seguidores. Por lo tanto, las parábolas del libro de Mateo, aunque pueda tener una connotación a futuro, las verdades que dicen son verdades aplicables a la vida cristiana y a la vida de la iglesia también. Tenemos el PowerPoint, ¿sí? Aquí no lo tengo, chicos, ¿sí? Las parábolas de Jesús, vamos a leer allí en Mateo, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 13, versículo 24, y antes de leer esta parábola, vamos a leer una sola de las 3 o 4 que había allí, porque no es imposible en 15, 20 minutos explicar por lo menos una de ellas. Y antes de dar lectura a la parábola y a la explicación de la parábola, vamos a repasar algunos conceptos que seguramente el domingo vieron, domingo pasado, acerca de las ventajas que hay en la didáctica del relato de Jesús en las parábolas. ¿Las tienen allí? Bien. Hay 5 conceptos que quiero mencionar solamente para que podamos tener un poco más de claridad sobre este género literario que Jesús no inaugura, sino que vuelve a revivir en relación a las parábolas. Las parábolas convierten la verdad que es un concepto abstracto, en algo concreto. Cuando Jesús va a enseñar una verdad, dice una historia que hace que nosotros podamos percibir de manera concreta, tangible, tocable, la verdad que nos está enseñando. Si yo quisiera enseñar acerca de la luz, y vamos a suponer que aquí fuera de noche ahora, y yo quisiera explicar con claridad qué es la luz, y claro, me iría en verborragia y dirían, sí, pero no está muy claro lo de la luz. Entonces diría, por favor, apaguen todas las luces, y cuando queda todo oscuro, yo digo, miren, la luz es esto, y enciendo un fósforo. Miren qué antiguo que soy, ¿no? Bueno, prendo el celular, vieron que tiene una linternita, y digo, esto es la luz. Hay sombras ahora que antes no podíamos percibir. Entonces, la parábola tiene esa ventaja, convierte lo abstracto en algo concreto. Despierta el interés de los oyentes. Esto es una cuestión muy natural del ser humano. Yo en el año 83 u 84, porque la maestra tuvo licencia y era maestra de primer grado, la directora me mandó a cubrir primer grado durante un mes. Y yo tendría 23 años. Y entonces les decía a los chicos, ustedes hagan todas las tareas y en la última hora les voy a contar un cuento. Y ellos estaban expectantes. Y cuando yo les decía, cuando llegaba el horario, había una vez... Es decir, el interés que tenemos por escuchar una historia es muy natural del ser humano. Jesús lo sabía. Por eso cuenta parábolas. Y la parábola, a diferencia de un relato fantástico, no es un cuento, porque no es inverosímil. Es un relato que podía haber sido posible,
Pero no es una historia, porque no es un relato tomado de la realidad tal cual sucedió, sino que es una probabilidad, una parábola. Pero como es una historia inventada, posible de haber sucedido, despierta gran interés en los oyentes. En tercer lugar, una parábola comienza con algo terrenal, con algo de aquí y de ahora, como dice William Barclay, y luego nos lleva al terreno espiritual, a lo celestial, a lo divino. Desde aquí nos traslada a lo eterno. En cuarto lugar, la parábola obliga al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Porque Jesús, cuando cuenta parábolas, dice: les cuento parábolas para que entiendan los que quieran entender y para que los que no quieren entender sigan con el velo colocado, sigan sin poder comprender. Y en quinto lugar, la parábola entonces esconde la verdad a quien no quiere oírla. 5 conceptos muy rápidos acerca de qué es una parábola, más súmenlos a los que se vio el domingo pasado, que creo que nos ayuda a entender luego en la lectura cómo interpretar una parábola. Ahora sí, vamos a la lectura de la parábola que está allí en Mateo, capítulo número 13, versículo 24 al 30. Vamos a leer la parábola y luego vamos a leer la explicación de la parábola. En este relato de parábolas de Mateo 13, Jesús se encarga de explicar 2 de estas parábolas, la del sembrador y la de la cizaña y el trigo. Bien, vamos a leer entonces la primera parábola, Mateo 13, 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Perdón, vemos el versículo 24 para leer la parábola, estoy leyendo la explicación. 24, dice: les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora sí, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Esta parábola en la que Jesús da la explicación tiene alguna semejanza y algunas diferencias con la parábola del sembrador. La semejanza es que se fue a sembrar al campo y el campo es el mundo y allí hay una semejanza con la parábola del sembrador. Pero la diferencia es que en la parábola del sembrador la semilla es la palabra de Dios.
que todos nosotros salimos a sembrar. Y en la parábola de la cizaña y el trigo, la semilla son las personas. Son las personas. No es fácil entenderlo, pero Jesús contó parábolas para darnos alguna verdad importante. No está diciendo aquí que la semilla es la palabra, sino que son las personas que están en su reino. Y nosotros por extensión decimos entonces, cada uno de nosotros es una semilla que produce fruto. ¿Sí? El Señor Jesús contó la parábola de la semilla de mostaza, pequeña, que se siembra y que crece, y que es un gran árbol y que da abrigo y sombra a las personas, al mundo, a aquellos que se acercan. Se cuenta de la parábola cuando es un dicho parabólico, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y nosotros podemos dar fruto y mucho fruto. Por lo tanto, cada uno de nosotros es una semilla que va creciendo. Una vez que nacimos a la relación con Dios, empezamos a ser como un árbol, ¿sí? Como una planta de trigo. Entonces Jesús dice, en el reino de Dios hay personas que son trigo y otros que son cizaña. ¿Y cómo aparece la cizaña dentro del campo donde el Señor puso personas para que le sigan? Esta frase de Juan 4, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y Él nos trajo para que le adoremos y somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que dentro de ese pueblo, de su iglesia, hay personas que no son trigo, que no son verdaderos cristianos? Y dice el Señor, el diablo los puso a la flauta. Yo leía la parábola y buscaba y digo, Señor, ¿cómo es esto? No lo entiendo. ¿Y cómo hacer? ¿Vieron que siempre hay situaciones en la vida de la comunidad de fe? ¿Sí? Y es difícil. A veces uno dice, a mí me parece que este no es creyente. ¿Cómo saber si es creyente? ¿Tenemos realmente que saberlo? ¿Podemos saberlo? Son preguntas que quedan abiertas. Bueno, si descubrimos, si no quiere ser creyente y quiere estar entre nosotros, vamos a decirle que se vaya a otro lado. Podríamos. La parábola nos muestra que no podemos. Dice Agustín de Hipona, el famoso, conocido como San Agustín, él decía, aquel que es cizaña, mañana puede ser trigo. No lo echen. Jesús dice, no lo corten. Ahora, es interesante que Jesús utiliza esta parábola y toda la gente la entendió perfectamente, menos nosotros en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver la cizaña y el trigo como cosas imposibles de separarlas cuando crecen juntas. Se decía que cuando alguien tenía un enemigo, cuando sembraba, aprovechaba y de noche le sembraba cizaña, como el peor de las maldiciones que le podía hacer. Porque si esta persona no se daba cuenta que había cizaña en su campo, a la hora de la cosecha podía cometer grave error de juntar el trigo y la cizaña, trabajarla junto y hacer harina, y la cizaña tiene una sustancia tóxica que puede llevar a la muerte a una persona. La cizaña es igual que el trigo cuando nace. Y a medida que va creciendo, la raíz de la cizaña se mete y se enrolla en la raíz de la planta de trigo. Por eso, cuando arrancás la cizaña, como está enrollada la raíz al trigo, seguramente, porque es imposible no arrancar el trigo. No es que si vos agarrás una plantita de cizaña y la sacás, sale sola. Como está unida, porque se ha enrollado a la raíz del trigo, arrancás las dos cosas juntas. Así que cuando había cizaña, no había que arrancarla. Dice, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Dice la parábola. Y el dueño, ¿qué dijo?
no la arranquen. No vaya a ser cosa que arruinen también al trigo. Ahora, ¿por qué el Señor permite que haya trigo y cizaña? Si pudiéramos nosotros dar la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría a nosotros decir este sí, este no, este sí, este no? ¿Sí? Se ha dicho mucho acerca de cómo saber si alguien es creyente o no, pero ¿quién lo puede saber? Si el que convence de pecados es el Espíritu Santo, si el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, no es posible saberlo. Por eso está la parábola, para que aprendamos algunas lecciones. Nosotros vamos a ver entonces aquí por lo menos 4 lecciones que tenemos que sacar de esta parábola. Aun cuando no entendamos demasiado, porque no nos es claro entender de por qué Dios permite, ¿sí? Hay tantas cosas que Dios permite y no las entendemos. A veces tenemos que decir gracias, Señor, que no las entiendo, ¿sí? Y otras veces decimos de una manera ignorante y a veces soberbia: yo cuando esté en el cielo, lo primero que le voy a preguntar al Señor va a ser. Nosotros creemos que vamos a llegar al cielo y decir: Señor, ¿tiene algo que preguntar? Por favor, aquí está un panel que les va a responder. Están los 12 apóstoles, los 12 patriarcas. Está el Señor por si tiene que aclarar algo. No es así. Tenemos una idea media peregrina de lo que es estar ante la presencia majestuosa de Dios. De todas maneras, quédese tranquilo, hermano, no hace falta que pregunte. Porque dice San Pablo, cuando estemos en su presencia, conoceremos como fuimos conocidos. Si aquí estuviera en penumbras, diríamos nosotros: yo cuando se haga la luz voy a preguntar de qué están hechos los bancos. Mire, cuando se haga la luz usted va a ver que los bancos son de madera y no va a necesitar preguntar absolutamente nada. Así que cuando estemos en la presencia de Dios, quédese tranquilo, se le va a aclarar todo. Así que lo que ahora no entendemos, tranquilos, ya estaremos en su presencia y entenderemos. Pero hay 4 lecciones que vamos a sacar de esta parábola. La primera lección es que el enemigo se encarga de sembrar cizaña y no lo podemos evitar. Dice el libro de los Hechos, el apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso allí en el puerto de Mileto y les da una serie de declaraciones acerca de cómo hizo él el ministerio y cómo debe funcionar la iglesia y cómo deben ser los líderes y qué se debe hacer para que sea una iglesia fuerte, poderosa, firme. Y cuando está llegando al final de su discurso, dice: sé, haciéndoles una advertencia, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Estén atentos, dice, porque van a ver en el pueblo de Dios hombres y posiblemente mujeres también, que no serán verdaderos cristianos, que estudiarán la Biblia y la enseñarán, pero estarán procurando tener discípulos para sí, buscando seguidores, queriendo ser personas importantes, buscando admiración, buscando poder, buscando un lugar. Tengan cuidado. Cada uno debe mirar por sí mismo para que no sea cosa que, como dice 2 de Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos mirarnos a nosotros. Pero la advertencia apostólica es: sepan que dentro del pueblo de Dios se van a levantar hombres perversos que, dice en otro texto, que no conocerán al rebaño. Esa es la primera lección que sacamos, que el enemigo, el diablo, va a poner personas en el pueblo de Dios no cristianos. Y a veces decimos nosotros: ¿cómo pudo hacer tal cosa? Y al final se fue. Como dice la carta de Juan, no eran de nosotros. No estoy hablando del que se va a otra iglesia, hermanos. El que se va al mundo, el que se aparta de la fe, quizás nunca la tuvo. Nunca fue una nueva criatura.
Y seguramente se encontró con alguno que estuvo entre el pueblo de Dios y luego cuando conversó, uno dice, me habló como si fuera un incrédulo. Siempre fue un incrédulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos orar por ellos, porque oyeron la verdad, pero no la interiorizaron, no se comprometieron con el seguimiento de Jesús, no aceptaron ser nuevas personas transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Así que, primera lección, es el enemigo el que se encarga de sembrar cizaña. Segunda lección, no se distingue con facilidad el trigo de la cizaña. Dice el texto, porque allí en 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No se pueden diferenciar. ¿Saben qué es una mentira? Lo más parecido a la verdad. Nosotros solemos decir que la mentira es lo contrario a la verdad, ¿eh? Pero para que una mentira sea creíble, tiene que ser muy parecida a la verdad. Los falsos apóstoles, los falsos cristianos, son los más parecidos a los cristianos. Pero no se puede diferenciar. ¿Cómo me gustaría saber, decimos nosotros, ¿sí? Yo quisiera saber qué intención le movió, decimos. ¿Vieron como haciéndonos los súper? Tranquilos, no se puede diferenciar. Estamos en problemas, ¿verdad? Tranquilos, vamos a ver la tercera verdad. Ahora, interesante el texto que leímos, porque dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Vieron cuando hace un tiempito escuché a alguien decir, yo estaba seguro que estaba haciendo lo bueno? Puede ser, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Vieron cuando alguien se pone a hacer un negocio? Invierte, acá hay algunos contadores que deben haber escuchado muchas de estas historias, invierte todo porque estaba seguro. Y decía mi padre, aseguro, lo llevaron preso. ¿Saben qué? El que se disfraza de ángel de luz es Satanás. Y a sus ministros, a sus siervos, a aquellos que le siguen, los va a disfrazar igual. Y tantísimas veces hemos visto personas que parecían llevar la luz, pero no llevaban ninguna luz, porque no tenían luz. Eran disfrazados de ángeles de luz. Tercera lección. No tratemos de separar el trigo de la cizaña. Hay un texto allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que debiéramos leerlo, releerlo, aprenderlo y vivirlo. Dice, así que no juzguéis, vamos a leerlo juntos, a ver si lo tienen ahí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que este texto, hermanos, además de ser de mucha advertencia para nosotros, es un texto de consolación, de tranquilidad, de aquietar nuestro espíritu justiciero, de decir quién es y quién no es, y el que no sea lo sacamos. Escuché hace algunos años algo que me generó una gran tristeza. Una persona, no es de aquí de Capital, pastor de una iglesia, le pidieron que ayude a otra iglesia y fue a ayudar, y después contaba y yo estaba allí. Llegué a la iglesia y vi que había mucha cizaña y mezclado con el trigo, pero así lo dijo. Yo no sé si ignoraba esta parábola, no creo. Y dice, lo primero que hice eran unos 50, 60 personas en la iglesia. Hicimos una limpieza de entrada, dejamos 25 más o menos. Quedaron pocos, pero los buenos. Yo dije, ¿qué CEO es este? ¿Qué nueva gerencia está haciendo? Era la iglesia del Señor. Y a veces nosotros, si me dejara una vez, recuerdo hace muchos años, un hermano que ya hace
más de 20 años creo, no está en la iglesia. Veníamos entrando por la puerta de la iglesia y estaban los muchachos con la música y me dijo, si yo fuera pastor, esos instrumentos no estarían ahí adelante. Los borro todos. Y yo le dije, ¿sí? Sí. Y le digo, gracias a Dios que no sos pastor. ¿Sí? Porque el problema no son los instrumentos, que a veces hacen más ruido de lo que... ¿sí? Pero el problema no son los instrumentos, son las personas. Y cuando nosotros no tenemos cuidado de las personas y atropellamos, dijo el Señor Jesús, aquel que fuere tropiezo a uno de estos mis hermanos, ¿se acuerdan que dijo? Más pequeños. Sería mejor que se coloque una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Es menor castigo ese que se encuentre conmigo, quiso decir Jesús. No tener cuidado por el hermano, y hay que ver si es hermano. Bueno, lea la parábola esta y va a ver que si no es hermano, igual tranquilo. Miren cómo dice el texto. No juzguéis nada antes de tiempo. Interesante, porque dice antes de tiempo, ¿sí? Hay que juzgar, pero no es el tiempo. Y más abajo nos va a decir el texto, hay que juzgar, pero no sos vos ni soy yo. Muy interesante, ¿eh? Porque dice, no juzguéis nada. Si dijera no juzguéis nada y siguiera el texto, bueno, dejemos todo así. A Dios no le importa. Sí que le importa. Acá dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Quiere decir que hay un tope, ¿sí? No es que cada uno hace lo que quiere y sigue Pancho por la vía y está todo bien. No está todo bien. Si algo no está bien, va a ser juzgado, pero en el tiempo que Dios ha establecido. Dice, hasta que venga el Señor, el cual, entonces no juzguéis nada antes de tiempo, hay que juzgar. ¿Quién va a juzgar? El cual, ¿quién es ese el cual? El Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Dice, aclarará lo oculto, porque ¿saben una cosa? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Esto es alentador y es de advertencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros miramos y vemos lo que a nuestros ojos aparecen y nada más. Pero dice acá que el Señor va a aclarar lo que está oculto. Dice, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Quién va a manifestar las intenciones? ¿Quién? El Señor. ¿Hemos oído la frase o la hemos dicho o la hemos pensado alguna vez? Yo sé qué intenciones traía, lo conozco bien. ¿No hemos dicho eso? Quizás no la dijo nunca y el único marciano sea yo. Pero solemos nosotros decir, yo conozco la intención que traía. Acá dice que Él va a aclarar la intención, va a manifestar la intención. Y dice, y entonces, no se apure, porque entonces es cuando venga el Señor, cuando aclare lo oculto de las tinieblas, cuando manifieste la intención, entonces allí será el tiempo de Dios. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Observen que el texto no es condenatorio. ¿Cuánta misericordia tiene el Señor que tiene expectativa de premiar? Porque la palabra alabar es elogiar, ¿sí? Eulogio, elogiar a esas personas. Nosotros tomamos este texto y lo tomamos como que ya va a venir el Señor y va a aclarar todo. Tomamos como que cuando venga el Señor, ¿qué va a haber? Juicio. Si nos dejaran ser Dios por un momento, miren qué herejía estoy diciendo. ¿Se acuerdan cuando David le dijeron, el Señor le dijo, 3 castigos te ofrezco, David, elegí una? ¿Se acuerdan? Dijo, quiero estar en las manos del Señor. Aunque su castigo es fuerte, su misericordia es grande.
Así que el Señor va a aclarar y va a dar premio y elogio a los que son suyos. Hace muchos años, yo tendría 25, 26 años, y estaba ayudando en el pastorado a Marcos Iñiguez en Brea Pozo, y esto hace ya 30 años largos, y tuvimos una hermana soltera que quedó embarazada, y entonces no sabíamos qué hacer en relación a la iglesia, porque tenía ministerio. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos miramos, vamos hasta Santiago y le vamos a preguntar a don Mario Mulki. Y nos fuimos a Santiago. Y llegamos, nos recibió y le contamos el caso. Y entonces él se sentó bien recostado en su sillón y nos dijo: tengo varias cosas para decirle, pero la primera que quiero decirles es que esta falta podía haberles pasado a ustedes o a mí. Así empezó su sermón de consejo. Y entonces agarró su Biblia y buscó Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales o maduros, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense qué relación tiene ese texto con este. No se apresure a condenar, a descartar, porque la parábola dice: no lo corten ahora, dejen el momento de la siega. Y de la siega se encarga el Señor, no ustedes, sus ángeles. Y acá dice: hasta que venga el Señor, Él va a aclarar. A veces lo que parece bueno es malo, y a veces lo que parece malo es bueno. ¿Y quién define eso? Y el Señor lo va a definir cuando sea su momento. Ahora, ¿qué hacemos frente a una falta? No es que frente a una falta nosotros decimos: bueno, que el Señor se encargue. No, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, vayan y trabajen con esa persona y muéstrenle su error y ayúdenle a que se restaure. Esa es la idea. No es que, bueno, como el Señor se encarga, yo me despreocupo de todo. No, me preocupo mucho por la persona, pero nunca descarto a ninguna persona. Y finalmente, la última lección: el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a tener que responder a Dios por su vida. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, la hayamos pasado bien y hayamos disimulado lo más posible, la hayamos pasado mal y nadie se haya dado cuenta, un día vamos a presentarnos delante de Dios. No es que nosotros nos vamos a presentar, Él nos va a llamar para que nos presentemos. Y dice el texto: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cerramos con estas dos reflexiones. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Y segundo, un día Dios juzgará a todos. Vamos a tener un tiempo de oración entonces para cerrar este momento. Que el Señor nos bendiga.